Esta unidad constituye la unidad temática número 8 del programa. Centrada en el pueblo guaraní, se enfoca en los pueblos guaraní hablantes de dos regiones del norte argentino, NEA y NOA, tomando en consideración vinculaciones transnacionales con Paraguay, Brasil y Bolivia. Particularmente vamos a plantear algunas cuestiones vinculadas a las distintas dimensiones en las que podríamos analizar la movilidad en este pueblo. Si bien sabemos que la movilidad no es privativa del pueblo guaraní, ha sido el centro de análisis de numerosos estudios sobre este grupo y sus desplazamientos. A los fines de poder focalizar sobre determinados temas, entonces, vamos a hacer un recorte. Trabajaremos con los Mbia guaraní, particularmente con estudios desarrollados en Argentina, en la provincia de Misiones, y en Brasil, en el estado de Río de Janeiro. Durante las clases teóricas vamos a analizar y distinguir conceptos como migración y movilidad, las convergencias y divergencias en cuanto a la definición del tema, las escalas, las fuentes de información y el análisis e impacto en las trayectorias históricas de los pueblos guaraní hablantes. La unidad temática 8 tiene tres grandes ejes. El primer eje de contenidos tiene que ver con la expansión tupí-guaraní y poder compartir un panorama de la distribución geográfica de los grupos guaraní hablantes en los distintos países del Cono Sur. Vamos a plantear algunas cuestiones vinculadas a las distintas dimensiones en las que se podría analizar esa movilidad, ya sea a escala individual o colectiva, y en ese sentido se analizará la movilidad espacial en función de cómo impactó en la dispersión y en la distribución de las sociedades a través del tiempo, cómo es que hoy encontramos grupos guaraní hablantes en distintas regiones y cómo se ha explicado esta dispersión espacial. Finalmente, en qué medida estos procesos implicaron relaciones interétnicas que han tenido impacto sobre las sociedades guaraní y sobre otras sociedades. Un segundo eje, centrado en el pueblo Mbia guaraní, permitirá indagar y describir en sus propios términos y desde sus propias creencias cómo es la relación entre las personas y entre las personas con su entorno, y en donde se desarrollan y en el que viven, y las distintas entidades que se reconocen como parte del entorno. Vamos a utilizar las categorías de modo de ser y de modo de vida, movimiento y movilidad para reconocer y analizar su expresión en prácticas concretas que se desarrollan todos los días. Enfocado en el valor que tiene el movimiento y la movilidad para las trayectorias de vida, las lecturas que están incluidas en el programa permitirán ayudar en el análisis del tercer eje, centrado en la trayectoria de vida de una persona en vía guaraní, las relaciones de género e intergeneracionales, su sistema de creencias y cómo se construye el liderazgo. Los contenidos de la unidad se trabajan con bibliografía, parte de la cual aparece en pantalla. Y sabiendo que vamos a trabajar con muchas fuentes, será importante que hagan uso de estrategias de análisis y estudio para que les permita encontrar puntos de coincidencia o de divergencia sobre la explicación de los temas, además de identificar los elementos que se toman en consideración, de tal manera de poder reconocer los puntos centrales de cada uno de los textos. Particularmente hemos seleccionado para trabajar textos clásicos, es decir, aquellos que todos nombran, que en definitiva han sido los que generaron el corpus más clásico de estudios sobre la movilidad guaraní, pero también trabajaremos con producciones contemporáneas. Es preciso tomar en consideración que el tema es amplísimo, que cuenta con muchas investigaciones que abren campos a la arqueología, a la lingüística, a la etnohistoria, entre otras muchas disciplinas. Y la idea es, ante todo, compartir algunas perspectivas y estrategias que les permitan seguir indagando ustedes el tema en otro momento. Al respecto, es importante recordar que ya desde inicios de año venimos trabajando en los trabajos prácticos con ejercicios que permiten analizar diferente bibliografía referida a determinados temas. El ejercicio de la construcción de un glosario o la construcción de fichas, lo recordarán, ¿verdad? Podría ser pertinente ahora también retomar esa estrategia para que puedan identificar las contribuciones, las diferencias en cuanto a la escala o en cuanto al enfoque teórico o en cuanto a los objetivos y las fuentes con las que trabajan cada uno de los autores. Esta primer clase teórica de la unidad tiene dos partes. En esta primer parte vamos a caracterizar a los pueblos guaraní y para ello haremos una caracterización ecológica, lingüística y demográfica y presentaremos las transformaciones en la distribución geográfica detectadas en diferentes momentos históricos. Esto nos permitirá advertir luego diferentes perspectivas acerca de los procesos de movilidad, partiendo de la revisión de antecedentes que trabajan el tema de la llamada expansión tupí-guaraní e identificar luego cómo ha sido considerado un tema clásico en los estudios sobre este pueblo.
Intentaremos mostrar convergencias y discrepancias en cuanto a la definición del problema, a sus escalas, sus metodologías, a las fuentes de información y conceptos utilizados por los diferentes autores. En una segunda parte, y con el aporte de diferentes autores en diálogo con dos estudios contemporáneos de carácter etnográfico, con los que también trabajarán en las clases prácticas, haremos foco en los Mbia guaraní. El nombre de la unidad guaraní Pueblos del Movimiento pone como eje a la movilidad. Como decíamos, ya hemos hablado en otras clases teóricas sobre la movilidad de los grupos y cómo ésta se vincula con la dispersión y distribución de las sociedades en los territorios, cómo se modifica a través del tiempo y cómo toma formas particulares en cada una, implicando relaciones interétnicas entre las sociedades indígenas y sociedades primero coloniales y luego republicanas. Es decir, que cuando hablamos de la movilidad espacial, debemos tener en cuenta cuál es el alcance y las escalas en las que puede analizarse las formas de apropiación del espacio y la constitución de lo que serían los territorios para las comunidades y la idea de territorialidad y cómo esto impacta y ha impactado en la transformación ecológica del espacio. Si analizamos entonces diferentes estudios sobre la sociedad guaraní, serán vistas como caracterizadas por su expansión territorial e impactando de manera diferencial sobre otros pueblos en diferentes momentos históricos. En otras palabras, se han enfrentado bélicamente, han adoptado prácticas culturales y han forzado a otros pueblos a incorporarse a sus prácticas y a ciertos circuitos que tenían que ver con lo guaraní. Esto es, tomaron territorios ocupados por otros pueblos y también tomaron a las personas que vivían en ellos como cónyuges o como esclavos. Durante estas clases teóricas vamos a ensayar juntos la identificación de algunos patrones que caracterizan al grupo mayor y a los grupos más pequeños o unidades menores dentro de lo que llamamos los pueblos que hablan lenguas guaraní. Dentro de esta llamada tradición guaraní, que refiere a grupos en los que se reconocen similitudes importantes en su lengua y en prácticas culturales, y a partir de lo cual se propone una filiación común, pese a los procesos de diferenciación ocurridos a través del tiempo, vamos a enfocar en el pueblo Mbia guaraní durante las clases teóricas. Y para hacerlo, presentaremos caracterizaciones ecológicas, lingüísticas, demográficas y un pequeño recorrido histórico que nos permita advertir diferentes momentos y algunas transformaciones en la distribución geográfica y factores asociados. Buscar algunos patrones responde al planteo de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileño citado en un texto que ustedes leerán de Elizabeth Pisolato, cuando se pregunta cuáles serían los elementos que tenemos que empezar a considerar para hablar de los guaraní no como una entidad homogénea y monolítica, sino de tal manera que podamos incluir toda la heterogeneidad que muestran los estudios. Entonces, y tal como decíamos, si bien vamos a enfocarnos en el pueblo Mbia guaraní, antes de realizar este recorte, que dejaremos para la segunda parte de esta clase, presentaremos algunas caracterizaciones generales de tipo ecológicas, lingüísticas, demográficas, sumados a un pequeño recorrido histórico que nos permitirá advertir ciertas transformaciones que fueron destacadas por las y los autores. Distribuidos en un amplio y discontinuo territorio, se cuenta con información arqueológica, lingüística, histórica y demográfica que ha permitido estudiar sus movimientos. Si iniciamos con algunas identificaciones o clasificaciones propuestas, debemos decir que los Mbia, juntos con los Cayobá, Ñandebá y Abá guaraní, o chiriguanos, son los pueblos guaraní con mayor número de hablantes de Sudamérica y son hablantes de lenguas pertenecientes a un mismo subgrupo de la familia lingüística tupí-guaraní, que viven en las actuales naciones de Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Argentina, Perú y Venezuela. En relación a esta clasificación de tipo lingüística, debemos indicar que el término tupí-guaraní fue usado inicialmente por Alfred Metró, quien trabajó con datos de las crónicas de los siglos XVI y XVII sobre los tupinambáes y los guaraníes.
Y aunque hubo intentos de clasificación de las lenguas de esta rama lingüística en estudios de las décadas de 1940 y 1950, la primera clasificación basada en datos lingüísticos, en lugar de datos geográficos o de listas de etnónimos, que permitió reconocer dentro del tronco tupí a la familia lingüística tupí-guaraní, fue presentada en 1958 en el Congreso Internacional de Americanistas número 32 por Iron Rodríguez en el trabajo llamado Clasificación de los tupí-guaraní. Recordarán conmigo que ya mencionamos a los congresos internacionales de americanistas en clases anteriores. Y siguiendo con la identificación lingüística, entonces, según Fabre, en su diccionario que ya venimos utilizando desde las primeras unidades, el tronco tupí es uno de los más importantes de América del Sur y se divide en 8 familias, una de las cuales es la tupí-guaraní, a la que se suman 2 lenguas sueltas, es decir, que aún no hay consenso sobre su pertenencia a una u otra familia lingüística. Cada familia agrupa lenguas y particularmente vamos a hacer foco en las clases de esta unidad al subgrupo A de la familia tupí-guaraní, que según Fabre integra varias lenguas: la Mbiá, la Setá, Ñandebá, Cainguá, guaraní paraguayo, Axé, chiriguano y la Tapieté. Mencionamos entonces ciertas parcialidades que se han reconocido dentro del pueblo guaraní, deteniéndonos en los Mbiá, también nombrados en las fuentes como Caiguá o Caingua, Monteses también, entre otras, entre las formas más frecuentes, digamos, en que han sido nominados. Dice Susnik en un trabajo de 1969 que ya para el siglo XVIII a los guaraníes no hispanizados ni integrados como pueblos misionales se los denominaba bajo el apelativo genérico de Cainguá o Caiguá, a pesar de considerar en este agrupamiento a múltiples grupos. Esta denominación, entonces, según Bartolomé en su obra del 69 y Garlett en su obra de 1997, presenta algunas dificultades, ya que se corresponde más a un calificativo, los del monte, que a una denominación étnica, que incluiría entonces a otras parcialidades guaraníes y no exclusivamente a los enviados. Al respecto, como datos históricos y lingüísticos y las relaciones interétnicas de los distintos grupos que estaban en el Paraguay en la época precolonial y colonial, pueden indagar sobre la producción de Branislava Susnik, antropóloga eslovena que luego se nacionaliza paraguaya y que había estudiado en Viena con Wilhelm Smith. ¿Recuerdan que la nombramos en las primeras clases? Bueno, en la bibliografía quedan los datos de una de sus obras, pero también pueden encontrar más datos sobre la obra de Susnik en el suplemento antropológico de junio de 2020, cuyo acceso aparece en pantalla, ¿sí? Otra parcialidad son los Kaiowá o Kaiowá, según Garlett del 2004. Y por último, los Ñandebá o Chiripá o Xiripá, según Yaden o Cadogan, como los refieren, o Abachiripa, también como lo refiere a Sissi Garlett en su obra del 2004. Precisamente los grupos con los que trabajó Curno y Mendajú en su trabajo de 1914 y a quien presentaremos en breve, pertenecen a esta parcialidad. Nos detuvimos en los Mbiá, los Cayobá, Ñandebá y Abá guaraní por ser los pueblos guaraní con mayor número de habitantes de Sudamérica. Y al respecto, si tomamos datos demográficos, según estimaciones de este siglo, siguiendo a Sissi Garlett en su publicación del 2004, el número total de Mbiá presentes en Brasil, Paraguay y Argentina para ese momento ascendía a 19.200. Pero para ese mismo periodo de tiempo, según la encuesta complementaria de pueblos indígenas, en Argentina, esto es, para el 2004 y 2005, eran más de 22.000 personas quienes se consideraban guaraníes en nuestro territorio. Si tomamos en consideración datos posteriores surgidos del censo del 2010 en Argentina, hablaban el guaraní 44.000 personas, teniendo en cuenta las lenguas abaguaraní, guaraní y el guaraní correntino, distribuidos en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Salta y Buenos Aires. Ahora es preciso destacar aquí que en este número no se tenían en cuenta los migrantes de países vecinos como Paraguay, Brasil y Bolivia, que también lo hablan y que transitan estos territorios. Ahora, hablando de personas
que se reconocen como guaraníes o descendientes de guaraníes, en el caso del censo del 2022 se expresa que 135.232 personas declaran ser guaraníes o descendientes de guaraníes. Totales que, junto con aquellos quienes se reconocen mapuche o descendientes de mapuche, representan los mayores porcentajes a nivel nacional. Y en particular, 11.014 personas se identificaron como vía guaraní. En pantalla vemos la distribución de la población que se reconoce guaraní o descendiente del pueblo guaraní en Argentina, que estamos mencionando, y podemos allí identificar que si bien el 63% de la población que se reconoció guaraní o descendiente de guaraní se concentra en dos provincias, Buenos Aires y Salta, se puede distinguir su presencia en otras provincias de Argentina, como Misiones, Corrientes, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es interesante identificar que poco menos de la mitad de estas personas, el 40%, expresó hablar o entender la lengua guaraní, aunque no se reconocen en los datos compartidos en el censo la distinción de parcialidades más allá de la envía que se encuentra discriminada específicamente. Precisamente lo que queremos con esta comparación es compartir con ustedes un tema que trabajarán durante las clases prácticas donde, utilizando el texto de Asís y Garlett, podrán advertir las dificultades que existen para medir la población indígena y que destacan los autores. A partir de estas lecturas les invitaremos a reflexionar sobre los datos surgidos de relevamientos de medición de población indígena específicos y las precauciones que debemos tener al momento de leer esta información, al mismo tiempo que nos permitirá reflexionar en qué sentidos estas informaciones son útiles para la investigación etnográfica al motivar nuevas preguntas. Si tomamos ahora en consideración a los territorios que habitan o lugar en donde es posible hacer la costumbre, como refiere Meliá utilizando los términos guaraní de los grupos con los que trabaja, podríamos identificar algunos principios rectores de lo que es el modo de ser guaraní, el tecó, relacionados con el tipo de apropiación de los recursos para la subsistencia que les permiten cultivar, recolectar, cazar y la posibilidad de compartir estos recursos y la forma de usar y transitar los espacios. Particularmente vamos a identificar la elección de ambientes con formaciones de tipo selva o bosques tropicales húmedos, en donde predominan árboles de gran altura y abundancia de lianas y epífitos, características de las zonas tropicales húmedas. Si hacemos eje en los trabajos que nos permitirán hacer una descripción de los Umbiá guaraní en particular, las zonas en las que viven los grupos y en donde se desarrollan los trabajos de pisolato, cribos y remorini que leerán en los trabajos prácticos, coinciden, según Cabrera, en un tipo de territorio fitogeográfico denominado región neotropical. Esto es, un enorme territorio fitogeográfico cubierto de selvas tropicales y subtropicales, bosques y sabanas que ocupa toda la cuenca amazónica y la mayor parte de la cuenca del río Paraná. En la Argentina existen selvas de este tipo en la provincia de Misiones y en los primeros contrafuertes de las montañas del noroeste que coinciden con el ambiente de selva paranaense o mata atlántica brasileña. Esto es, una floresta subtropical húmeda que posee el mayor nivel de biodiversidad en el continente después del Amazonas y que en el pasado cubría una enorme región de más de 100 millones de hectáreas. Si bien su extensión se ha modificado debido a la expansión de la frontera agropecuaria y el desmonte como actividades económicas, estos lugares se caracterizan por una diversidad de flora y fauna que permitía la caza y la recolección atravesados por cursos de agua aptos para la pesca, además de poseer también suelos aptos para cultivos. En relación a este aspecto, sobre todo cuando se trata de ver cómo potenciar el aprovechamiento de los suelos para la producción hortícola, ya que estos suelos tienen ciertas características que no permiten una explotación continua, en la unidad temática 9, cuando trabajemos con pueblos de Amazonía, vamos a ver en detalle ciertas propuestas explicativas de la variabilidad cultural presente en estos ambientes de bosques tropicales que retoman el análisis de elementos ecológicos y adaptaciones de los grupos a estos ambientes, no solamente guaraníes parlantes, también otros, buscando algunas formas comparativas al tomar ciertos elementos o características que podían detectarse como puntos en común.
Y hablando de territorios, decíamos en clases anteriores que la cuestión de compartir con ustedes un mapa no consiste simplemente en encontrar un escenario o un punto en el territorio donde ubicar a los diversos pueblos y colectivos, sino que se trata mejor que puedan identificar un territorio amplio y discontinuo. Y en este caso en particular, estamos viendo el mapa de localidades guaraníes realizado en el año 2016 por el equipo Mapa Guaraní Continental, en donde es posible identificar las poblaciones que fueron efectivamente censadas, luego marcadas y finalmente representadas en el mapa que estamos viendo, ¿sí? Distintos estudios interdisciplinarios, incluyendo algunos del campo de la lingüística, la genética, la etnohistoria, la etnografía y la arqueología, han trabajado sobre estos pueblos de habla tupí-guaraní para identificar rasgos en común en sus lenguas, en algunas prácticas y ciertos aspectos de la vida política y social. La evidencia material, especialmente la alfarería, muestra modos de elaboración con un estilo tecnológico similar que involucra una amplia escala geográfica que va desde la Cuenca del Plata hasta el litoral atlántico brasileño y temporal de casi 2000 años. Y los datos lingüísticos, por su parte, muestran que todas las familias del tronco tupí tienen lenguas representantes en torno a los afluentes meridionales del Amazonas, así como en el propio río Amazonas. Estos datos, que muestran la mayor diversidad lingüística dentro del tronco tupí, serían interpretados como una hipótesis de origen, que ha permitido plantear que cerca de 5.000 años atrás se inició la división de los grupos entre las familias del tronco tupí-guaraní, probablemente en el sudoeste de la Amazonía, en la boca del alto río Madeiras. Si bien los datos arqueológicos no son tan claros, la presencia de cerámica con edades de más de 5.000 años en la región puede contribuir a esta idea, sobre todo en sitios arqueológicos en los que se identifica la domesticación de la mandioca, casi siempre presente en la economía de los diversos grupos tupí y guaraní. Más allá de la detección de puntos de origen que se ha presentado entonces, se ha podido identificar un escenario de movimientos sobre el territorio donde para la llegada de Europa al continente, es decir, para el siglo XVI, ya se había producido una dispersión que muestra que, mientras los tupí ocupaban la parte media e inferior de la cuenca del Amazonas y de los principales afluentes de la costa derecha de ese río, dominando gran parte del litoral atlántico desde la desembocadura del río Amazonas, los guaraní ocupaban la porción del litoral desde Cananea hasta Río Grande do Sul en Brasil, extendiéndose hacia el sur e interior por los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Se distribuían así aldeas a todo lo largo de la costa oriental del río Paraguay y sobre las dos costas del río Paraná. Para el siglo XVI, entonces, momento en que se inicia el contacto con representantes europeos, las poblaciones de habla guaraní poseían una amplia distribución geográfica en el este de América del Sur. Haciendo referencia a la información disponible, podemos decir entonces que si bien las sociedades tupí del litoral amazónico son las más conocidas por Occidente en términos de disponibilidad para las primeras fuentes históricas de cronistas, viajeros y misioneros, con la llegada de los primeros jesuitas al Brasil en 1549 surgen innumerables registros de los diferentes grupos guaraní. Como sabemos, y ya mencionamos en la clase de la unidad temática 3 a propósito de compartir el modelo explicativo de Darcy Ribeiro, la penetración europea en Brasil se inicia en el siglo XVI, pero en los primeros tiempos tiene una influencia muy localizada. Veíamos en esa oportunidad cómo fue cambiando la frontera de determinados territorios coloniales en los distintos siglos de lo que actualmente conocemos como Brasil. En ese sentido, los primeros jesuitas en llegar a la región del Guairá que recién mencionamos, para lo que hoy identificamos como territorios del Paraguay, lo hacen para 1588, pero no conviven con los indígenas. Será para comienzos del siglo XVII cuando se implantan las primeras instalaciones en misiones en esa región. Es así como entre 1622 y 1629 se fundan
11 reducciones en la zona, dando lugar a lo que se llamó el Estado Jesuita del Paraguay. Una de las figuras que se destaca como fuente de información de posteriores estudios será Antonio Ruiz de Montoya, jesuita limeño, que nace en 1585 y muere en 1652, quien fue participante de la fundación de estas misiones y responsable de la elaboración de textos descriptivos de la vida y lengua de los guaraní. Su obra escrita trató de temas espirituales y de gramática guaraní y fue el primero en hacer un diccionario de la lengua guaraní. Pero luego de la expulsión de los jesuitas en 1768, las misiones de esa región pasan a manos de los franciscanos y luego serán ocupadas y explotadas por colonos de economía extractivista, yerba mate especialmente. De los guaraníes que vivían en las misiones entonces, algunos se integran a los tabá o pueblos próximos al estilo de vida criollo y otros se fueron hacia el monte o caagüí en lengua guaraní. De allí deriva el término cainguá, que mencionábamos anteriormente como una referencia a los monteses, designación dada a los mbiá en muchas fuentes y que rescatábamos de los trabajos de Susnik. Y retomando el tema de la movilidad de los pueblos guaraní en particular, dicen Asís y Garlett en el trabajo Análisis sobre las poblaciones contemporáneas, demografía, espacialidad y cuestiones de tierra del año 2004, que si hiciéramos el ejercicio de superponer un mapa con la distribución espacial de los grupos guaraníes actuales con otro, con la distribución de los guaraníes en el periodo colonial, llegaríamos a la conclusión que una gran parte o parte significativa, aunque parcial, continúan presentes en la misma región geográfica, dicen ellos. Y particularmente si se toman a los tres grupos guaraní que mencionamos separadamente, sería posible distinguir que los Cayobá son quienes se han mantenido más concentrados en el espacio y los Mbiá son los que presentan una mayor dispersión geográfica. Como veremos más adelante, una serie de factores sociohistóricos han intervenido acentuando su movilidad espacial, que en lengua mbiá se referirá como caminar, como una característica central en su modo de vida y que no todos los autores que analizaremos la ven como una consecuencia exclusiva de relaciones interétnicas y coloniales conflictivas. Como decíamos, esta movilidad espacial ha sido centro de investigaciones en donde podemos reconocer ciertos ejes de análisis. La dispersión y distribución de estas sociedades en el subcontinente americano a través del tiempo y las relaciones interétnicas entabladas a lo largo de la historia sería uno. Otro eje tendría que ver con los modos de organización y el uso del espacio. Otro también sería las representaciones sobre el territorio. Otro, las estrategias de explotación de los recursos para la subsistencia y finalmente las transformaciones en el ambiente selvático. Como ya venimos mencionando, será centro de nuestro trabajo tomar en consideración las distintas dimensiones en las que puede estudiarse la movilidad y en este sentido indicaremos en las lecturas algunos acuerdos y algunas discrepancias entre las y los autores, no solo por las motivaciones que entendieron que podían estar dándose, sino también en la consideración de las escalas, individual, colectiva, si se considera como un desplazamiento de grupos de tamaño variable y las fuentes de información consideradas. En este sentido, durante los trabajos prácticos van a trabajar con una selección de capítulos del libro de Elizabeth Pisolato, quien realiza un trabajo de corte etnográfico en 2 aldeas del litoral del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Seleccionamos algunos capítulos de este libro que recoge su trabajo de tesis de doctorado y donde realiza un análisis de diferentes estudios previos, considerados clásicos, y que son antecedentes de su trabajo. Precisamente a continuación, en esta clase, vamos a hacer un repaso de esas producciones consideradas clásicas para que les acompañe en la lectura de cada uno durante las clases prácticas. Se trata de una síntesis con un formato similar a una ficha en donde destacaremos ciertas dimensiones. Haremos referencia entonces a diferentes visiones respecto de las motivaciones, de los desplazamientos, las escalas, cómo pudo ser vinculado a la llamada tierra sin mal, y veremos qué es esto, o relacionado a la situación colonial,
y cómo interpretar la movilidad guaraní en función de cuáles son sus fuentes de consulta, si es un trabajo etnográfico, como el realizado por Nimendajú o Cadogan, o si se trata de una discusión teórica en función de situaciones que los cronistas han detallado y han descrito, como el de Clastres, sobre el liderazgo guaraní y cuestiones que vinculan los desplazamientos a la resolución de conflictos, cuando existe un cuestionamiento acerca del liderazgo político, por ejemplo. Kurt Unkel fue un etnólogo alemán que toma el nombre Nimendajú, o en guaraní, aquel que supo abrir su propio camino en este mundo y conquistó su lugar, que le fue dado por los guaraní adoptándolo como apellido. Su trabajo desde 1905 entre los Apapocuba, grupo dentro de la parcialidad Ñandebá o Chiripá, guaraníes del interior del estado de Sao Paulo, en Brasil, tiene carácter fundacional sobre la idea de la tierra sin mal, idea que la mayoría de los investigadores posteriores tomaron como referencia para el análisis de los movimientos territoriales y del etos guaraní, el modo de ser guaraní. En su trabajo, Nimendajú sugirió que la migración de los grupos guaraníes en el siglo XIX desde el Mato Grosso hacia el este se explicaba en función de la búsqueda de un paraíso que sería la tierra sin mal, siendo un movimiento poblacional. También sugirió que la misma razón se podría aplicar a entender la migración de muchos otros grupos tupí-guaraní de la época colonial e incluso precolonial. Si bien el autor vincula la migración a otros aspectos del modo de vida, como la visita a parientes y la explotación de recursos ambientales, las migraciones de las que oí hablar en su convivencia con los guaraní, y una de la que pudo participar, estarían marcadas, según su interpretación, por un acentuado contenido religioso. Esta idea de la tierra sin mal se transformó en la base de su entendimiento de la religión guaraní. Esto es, si bien las expediciones o migraciones que tuvieron lugar hacia los Andes y otras regiones de la actual Bolivia, las cuales se caracterizaron por el ejercicio de la violencia y la dominación de los pueblos sobre los que se avanzaba, fueron migraciones guaraní a gran escala que raramente ocurrieron y no se cuenta con muchos datos históricos y etnográficos que lo documenten, Nimendajú interpretó a estas migraciones de las que escuchó hablar como fenómenos guiados por motivaciones esencialmente religiosas, con la expectativa puesta en un espacio mítico, la tierra sin mal o Ibi Maraye. Según Pisolato, esta idea asumía un papel de suma importancia en la producción etnológica sobre estos grupos, teniendo un aporte fundamental en relación con los fundamentos míticos y el conjunto de la creencia religiosa sobre el más allá presentados por el autor. El autor entonces instala conceptos que resultarán claves para investigaciones posteriores, como la idea de la movilidad guaraní y su religión. Su estudio de tipo etnográfico involucra trabajo de campo e investigación bibliográfica, donde retoma el trabajo del jesuita Antonio Ruiz de Montoya para vincularlo al trabajo de otros investigadores contemporáneos a él, como por ejemplo Nordesquiol, de quien ya hablamos en clases pasadas. Sus publicaciones comprenden monografías, relatorios, artículos, y en 1914 en Berlín publica en una revista un trabajo en el cual describe la mitología y la religión de estos grupos guaraníes, obra que más tarde, en 1944, se publica con el nombre Los mitos de creación y destrucción del mundo. Alfred Metró realiza un tipo de estudio etnohistórico que abarca el período precolombino en el antiguo Paraguay como centro y en su entorno para los desplazamientos sudamericanos hacia el Atlántico y el Pacífico, tomando la mitología como iniciadora de las prácticas de desplazamiento migratorio guaraní y la colonización como proceso que las intensifica. En otras palabras, su caracterización de los desplazamientos guaraní los muestra como un fenómeno autóctono, de origen mítico precolonial, como reacción o respuesta a situaciones de gran peligro que se enfatiza con el proceso de conquista y colonización. Es decir, Metró toma la idea de Nimendajú, de la tierra sin mal, la información de cronistas, informantes y narraciones de viajeros y misioneros de los siglos XVI y XVII y analiza las migraciones históricas tupí-guaraní, reforzando la idea de un mesianismo
que se plantea como respuesta a la conquista colonial. En ese sentido, considera que esta creencia puede haber sido alimentada por esta situación colonial, viendo en la migración una respuesta a las presiones derivadas de este. Y en este sentido, según el autor, pueden ser considerados movimientos de liberación que resultan de la fragmentación de la unidad tribal. Estos contextos de crisis mística, según las palabras de Metro, originaron mitos e ideas tradicionales que en este caso se manifestaron en la movilidad de estos grupos en búsqueda de una tierra donde no se muere. Este concepto plantea una confianza en un futuro y en la solución de problemas sociales mediante la intervención mítica en la que se pone una confianza absoluta. De esta manera, el autor vincula los desplazamientos entonces con dos tipos de causas, diferenciadas por el autor como internas y externas. Las causas internas estarían relacionadas al mito o a la explicación desde la tradición, donde la crisis y la idea del fin del mundo se articulan con la existencia de la tierra sin mal, el lugar donde reside el creador, los privilegiados como chamanes, guerreros o quienes atraviesan las pruebas necesarias para llegar a él. Y por otro lado, las causas externas, el dominio de los conquistadores y jesuitas que destruyeron su civilización y crearon una situación intolerable para los grupos autóctonos. Entre las contribuciones que podemos destacar de su obra, se destaca su visión etnográfica acerca del grupo en estudio, su revisión de documentos antiguos y de crónicas del periodo de conquista, en donde pone en relación las características de la movilidad con procesos históricos que identifica como motivaciones y formas propias de un contexto particular. Aporta entonces una perspectiva acerca del marco de surgimiento y desarrollo de los procesos de movilidad, a partir del cual observar desarrollos posteriores y su relación de estos con procesos políticos, históricos, económicos o ecológicos. Pero tal vez su mayor aporte se destaca más en lograr la legitimidad científica al mito de la Tierra sin mal en el ámbito académico, y cómo sus ideas sirven de base a diferentes formulaciones de otros autores posteriores. Es decir, las nociones de Nimendajú que Metro lleva a las explicaciones sobre los grupos guaraníes generan, al decir de Remorini, una percepción bastante consensuada de los guaraníes en general como un pueblo orientado por una ética religiosa migratoria. Y podemos ensayar un resumen de algunas de las contribuciones que veremos a continuación. Por ejemplo, Cadogan interpreta y resignifica a Metro a través de una nueva interpretación de la Tierra sin mal, ya más como representativa de una religión que se amalgama con la cultura del Amazonas. Yaden toma la idea mítica de la cultura, involucrando la problemática de la aculturación y afirmando que la religión guaraní sería el lugar de resistencia cultural de ese pueblo, entendiendo el misticismo de Metro como una forma de reacción al proceso colonial. Y por último, Meliá recupera la idea del paraíso y su búsqueda, pero introduce la noción de tecó, o modo de ser, y una variable especial, el del tecoa. En 1922, León Cadogan toma contacto con los Mbiá guaraní y continúa trabajando con ellos durante más de 4 décadas. El autor realiza un estudio de tipo etnográfico con la consulta de fuentes históricas para estudiar a los Mbiá de Paraguay, que identifica dentro de un área particular, desde el río Itaquirí al norte hasta el río Yutí al sur y desde Villarica al oeste hasta Tabay al este, aunque también reconoce la existencia de comunidades fuera de estos límites. Publica su obra más famosa, llamada El Fundamento de la Palabra, en el año 1959. En relación a su caracterización sobre los desplazamientos, si bien es cierto que los trabajos de Cadogan no se centran específicamente en la cuestión de la movilidad, sino más en los aspectos religiosos, autores como Garlet resaltan la manera en que vincula ambas cuestiones. Interpreta que la movilidad era una vía de escape frente a situaciones conflictivas y, por otro lado, resalta el aporte de datos descriptivos que cuenta la obra de Cadogan y que suman a la comprensión de esta temática. Es interesante también tener en cuenta que combina distintos mitos sobre los guaraní, quizás motivado por su formación académica con una muy marcada tradición religiosa jesuítica, en donde podrán encontrarse muchas interpretaciones vinculadas o entendidas en base a ciertos conceptos de la religión católica.
pero que, según advierten diferentes autores, no necesariamente representan la riqueza y la complejidad de imágenes que están en el discurso guaraní. Pero ya en relación a las causas de los desplazamientos, para Cadogan, los guaraní lo hacían buscando la tierra sin mal. Y resalta la búsqueda de la perfección en la tierra, o agüillé, lo que mantiene las buenas condiciones de vida, como las que tornan posible la continuidad de los humanos en un mundo imperfecto, repleto de mal y sufrimiento. A partir de la conquista española, según el autor, los guaraní vieron alteradas sus condiciones de vida y por tal motivo comenzaron los desplazamientos en búsqueda de esa perfección en la tierra, o ahuille. Es decir, que vincula los desplazamientos con una forma de evasión o de escape frente a situaciones de conflicto, y el concepto de tierra sin mal haría referencia no solo a aspectos económicos, sino también a ambientales, en donde fuera posible el bienestar y la tranquilidad lejos del conflicto y cerca de los parientes. Sus trabajos también reúnen elementos de la mitología, del ritual, de las orientaciones o leyes que deben regir las prácticas de los humanos en la tierra, y siendo sus principales informantes líderes religiosos, en sus relatos surgen referencias a héroes míticos y chamanes famosos que, para alcanzar el estado de perfección espiritual y la inmortalidad, se trasladan a la tierra sin mal. Según este autor, estos movimientos se desencadenaron luego de la fundación de las misiones del Paraguay, por lo que las migraciones son entendidas por el autor como consecuencia de la presión interétnica. En relación a las ideas de este autor, que son tomadas por otros autores para continuar analizando el fenómeno de la movilidad guaraní, podemos destacar que aporta elementos que contribuyen a pensar la movilidad vía en términos multicausales, enfocándose no solo en aspectos religiosos o únicamente en aspectos económicos, sino en la combinación de estos factores con otros. Y estos elementos serán retomados y profundizados por otros autores que presentaremos a continuación, como es el caso de Meliá, el de Garlet y el de Pisolato. Y aporta también conceptos como el de agüillé, o el estado de perfección espiritual, que es retomado y cobra gran importancia en los trabajos de Helen Clastres y en el de Pisolato, aunque cada una de estas autoras le dará luego un desarrollo particular en el análisis que propone. Este autor brasileño realizó diversos estudios sobre la cultura guaraní habitante del área sur de Brasil, gran parte presente en el Mato Grosso, durante mediados del siglo XX, principalmente entre las décadas de 1940 y 1950. Estos estudios de carácter etnográfico, mediante los cuales el autor tuvo contacto directo con distintos grupos guaraní, entre los cuales se incluyen los Mbiá, Ñandebá y Cayobá, también presenta una contribución histórica al reflejar cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo y a partir del contacto con los colonos las distintas prácticas y formas de ser guaraní. Entre los conceptos claves de este estudio se encuentra el de aculturación, ya que el autor nos muestra la forma en que el contacto con los colonos fue dando lugar a la incorporación de nuevas prácticas promovidas por los colonizadores y a veces en sustitución de prácticas anteriores. Del contacto y el mestizaje, dice el autor, se generó con el transcurso del tiempo una homogeneización entre los distintos grupos guaraníes y los europeos o criollos al incorporar aspectos económicos y de organización social. En contraste, el autor pone en relieve aquellos factores que detuvieron o desaceleraron la aculturación, y es allí donde identifica la religión como un factor de gran importancia. Por un lado, plantea que la religión entre los guaraní traspasa todas las otras prácticas sociales, tales como la agricultura, la elección de jefes, el trabajo, las migraciones. Y por otro lado, y en consecuencia, el autor considera que la religión, al constituir el núcleo principal de la cultura guaraní, representó el lugar de resistencia cultural del pueblo guaraní, cuya intensificación se dio como respuesta a esta crisis aculturativa que recién mencionamos luego del proceso de colonización. Es entonces que asocia esta intensificación del misticismo con el contacto colonial y la posición central que tiene el mito del paraíso, asociado a las migraciones que realizaban para evitar una futura destrucción de la tierra, en un fin del mundo o Ibiopá, que era profetizado por los jefes religiosos. Podemos decir entonces que el autor aporta un acercamiento al proceso de aculturación atravesado por los pueblos a partir del contacto con los colonos,
transcurrido en diversas fases que él identifica y modificando la cultura guaraní desde afuera, por ejemplo, desde la economía, donde las nuevas necesidades de consumo dieron lugar a una economía menos cerrada y autosuficiente, y desde adentro, al generar modificaciones en el plano mítico religioso que igualmente presentó una fuente de resistencia a esta aculturación. Estos aportes del autor, que considera que la religión daba forma al resto de las prácticas sociales, fueron tomadas por otros autores como Meliá a la hora de analizar el movimiento de los grupos guaraníes, autor que veremos a continuación. Bartolomé Meliá fue un antropólogo y lingüista español dedicado al estudio de la cultura guaraní. En el año 1989 publicó su estudio etnográfico La tierra sin mal de los guaraní, economía y profecía, en el cual se vale de fuentes etnográficas, etnohistóricas y arqueológicas propias y de otros autores. Meliá presenta su interpretación de datos arqueológicos en donde identifica un uso consciente por parte de los guaraníes de las mejores tierras para el cultivo mediante la técnica de roza y quema en las cuencas de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. En dicho estudio, Meliá analiza los espacios geográficos recorridos por los guaraníes, entendiéndolos desde un sentido ecológico, donde entran en juego el clima, la topografía, la vegetación, y en donde la rotación de los cultivos, el desgaste ecológico, las deforestaciones y la apropiación del territorio juegan un papel importante, pero no crucial, y considera que estos no son los únicos factores que provocan la movilidad. Mientras otros autores como Nimendajú observan que las migraciones guardan una profunda relación con la religión y el mito de la tierra sin mal, partiendo de la idea de Yaden, para quien la religión atraviesa y orienta diferentes prácticas sociales, Meliá considera que lo mítico no juega un rol fundamental en las migraciones, pero que gracias a la tierra y estando en la tierra se logra la perfección de la vida económica y sociopolítica. Y en este sentido articula aspectos económicos, sociales y políticos. La tierra entonces no es solo un medio de producción económico, siendo el tecoa el lugar donde se dan las condiciones de posibilidad del modo de ser guaraní. La tierra, entonces, concebida como un tecoá, es, ante todo, un espacio sociopolítico. Y terminará diciendo el autor que la búsqueda de la tierra sin mal no solo es a nivel de sustento, sino también responde a pautas tradicionales. Y vinculando con las lecturas de Pisolato, Cribos y Remorini, y entendiendo que la heterogeneidad del patrón de movilidad de estas poblaciones puede entenderse a partir del concepto de territorialización, podemos entender que no solo la abstracción acerca de un referente empírico o espacio físico se pone en juego al hablar de territorio, sino una multiplicidad simbólica que se construye a partir de la relación en ese espacio físico, que a su vez modela la conducta y el deseo del individuo. Esta idea de espacios de desarrollo y reproducción de la vida social o territorio se vincula a la idea de espacios que se construyen y se significan con la propia experiencia, y nos ofrece una acepción según la cual, como dice Remorini, en el movimiento a través del espacio se va creando el mundo. Y es en ese sentido que Meliá, si bien no descarta el componente mítico involucrado en la búsqueda de la tierra sin mal, propone incluir factores vinculados con las estrategias económicas propias de este grupo y las condiciones ambientales que las hacen posible. Pierre Clastres realizó su estudio a partir de las migraciones de los primeros siglos de la conquista en Misiones, Argentina, y como decíamos anteriormente, es un estudio de corte teórico relacionado con la conquista y la causa de las migraciones de la sociedad tupí-guaraní. Pierre Clastres toma la idea del mesianismo de Nimendajú y la contrapone a la idea del profetismo como causa de las migraciones y la contraposición a la expansión política. Clastres retoma la idea de Metro de los procesos migratorios como autóctonos, pero establece una causa interna a la sociedad tupí-guaraní en el periodo precolonial.
Identifica la causa en un aumento demográfico y la aparición de jefes con mucho poder, generando un rechazo de políticas anteriores y tradicionales y expresado en un profetismo religioso. Entonces, vincula el profetismo a la negación de los fundamentos sociales tales como el parentesco, la reciprocidad, el trabajo y, en palabras de Pisolato, equivalente al rompimiento de los principios básicos de la vida social, asumiendo la practicidad de un movimiento de desterritorialización generado en el mito de la Tierra sin mal. Helen Clastres, etnóloga francesa y discípula de Levi-Strauss, realizó un estudio etnohistórico que se centró espacialmente en el litoral de Río de Janeiro, en Sao Paulo, Brasil, y temporalmente en el lapso, desde tiempos precolombinos hasta el siglo XX. Su objetivo principal fue comprender la causa de las migraciones del pueblo guaraní, viendo que estas formas de desplazamiento tenían un lugar central en el modo de vida en Biá desde tiempos precolombinos. Algunas causas que explicarían el origen de estos fenómenos para esta autora, además del crecimiento demográfico planteado ya por Pierre Clastres, podrían ser razones ecológicas y económicas que los indujeron a buscar ambientes más adecuados. Pero destacaremos como su principal aporte el interpelar la idea de los desplazamientos mesiánicos de Nimendajú, ya que para la autora no tienen estrictamente nada político y lejos de detener la desorganización social, lo promueven, por lo que lo llama movimientos proféticos. Esta autora se basa en los aportes de Metro y Nordesquiol, que afirman que las migraciones se remontan al periodo previo al contacto europeo, por lo que posee un carácter puramente indígena. Sin embargo, se diferencia de estos autores en pensar que el profetismo no es una reacción a la expansión política, sino una negación a la vida social. La tierra sin mal sería entonces un espacio sagrado que representaría un contraorden, una negación del orden social vigente, de las reglas de parentesco y alianza y de las normas que rigen la vida cotidiana. Es así que para la autora no hay para los Mbiá una ruptura entre la existencia finita de la tierra imperfecta y la vida sin fin de la que gozan los divinos en la tierra sin mal, ya que es posible ir de una a la otra sin pasar por la prueba de la muerte. Entonces, no se trataría de un mesianismo que se habría producido por reacción a la colonización y por eso interpela esta idea de reducir esta conducta a una idea religiosa en respuesta a una situación de opresión y, según sus palabras, es en el seno de la cultura en donde hay que tratar de explicarla. Ivory José Garlett es un autor contemporáneo de Brasil que a partir de 1987 formalizó su participación en la organización no gubernamental llamada Asociación Nacional de Apoyo al Indio y cuyo trabajo etnográfico, con la suma de un abordaje etnohistórico, representa una década de trabajo de campo con los grupos Mbiá y acompañamiento en problemáticas relacionadas con la tierra y la salud en Brasil, basándose en las nociones de territorialización y desterritorialización para la formulación de categorías que expliquen la reelaboración y ampliación del territorio Mbiá, entendido como una entidad abierta y discontinua. El autor explica que con la conquista se produce un fuerte contacto interétnico causante de una serie de migraciones y por consiguiente un proceso de desterritorialización del grupo. En la actualidad, según el autor, los Mbiá intentan recuperar el territorio a través de un proceso de reterritorialización. Al introducir dichos conceptos, Garlett deja en claro la importancia que posee el estudio de los procesos históricos ocurridos en la construcción de la noción de territorio para los Mbiá, y a su vez realiza una crítica a Meliá y a su perspectiva que analiza al TECOA como una unidad territorial y político-religiosa con límites bien definidos e invariable en su estructura y función, ya que esta perspectiva, según este autor, no considera al TECOA como un producto histórico y contextualizado, sino como una categoría en sí misma atemporal.
Asimismo, uno de los principales puntos que podemos destacar del autor se focaliza en su propuesta del término movilidad como superador al concepto de migración, permitiendo abarcar las diversas formas de desplazamientos que existen entre los Mbiá. Y en relación a las causas y aspectos vinculados a los desplazamientos, el autor busca distanciarse de la religiosidad como principal motivador de estos movimientos y realiza una distinción entre factores internos, promovidos por aspectos e intereses referidos a la cosmología, a la organización social, a la alianza entre grupos o elementos económicos ambientales, y los factores externos, relacionados a presiones interétnicas, a políticas indigenistas, a eventos de contacto. Su trabajo dejó entonces profundas huellas en los estudios contemporáneos sobre los guaraníes, explicando los desplazamientos de estos grupos en función de multiplicidad de factores que articulan, es decir, un carácter polisémico de la movilidad que enfatiza en la historicidad del fenómeno y en la comprensión del TECOA, lo cual da complejidad y profundidad al análisis. Elizabeth Pisolato es una autora contemporánea que venimos nombrando, que es originaria de Brasil y cuyo trabajo, publicado en el año 2007, refleja el trabajo realizado para su tesis doctoral a partir del año 2001. Este trabajo de corte etnográfico lo realizó en 2 aldeas Mbiá del litoral del estado de Río de Janeiro, en Brasil. En su investigación de tipo etnográfica, entonces, da cuenta de formas de desplazamiento que los grupos guaraníes tienen en la contemporaneidad y caracteriza al fenómeno entre las poblaciones con las que trabaja, entendiéndole como una constante e interminable búsqueda de buenas condiciones de vida en la tierra, relacionando directamente con la idea de Agüiyé, concepto presentado ya por Cadogan. Esta movilidad, entonces, es entendida por la autora como una forma central para la organización social, que expresa la búsqueda hacia una satisfacción grupal o individual en el modo de ser, y en donde habitan modos de reciprocidad social, formas económicas, religiosidad y condiciones ambientales en donde puedan darse formas adecuadas para el desarrollo del modo de ser. Así, en los grupos guaraníes, la condición para producirse el desplazamiento tendría que ver con la satisfacción frente a la situación actual de alguien, siendo este aspecto objeto de atención de él mismo y de sus parientes. La movilidad puede darse entonces en cualquier momento si es necesario, posibilitando así que grupos familiares tengan la posibilidad de experimentar otra forma de vivir en donde se encuentre la idea de la propia satisfacción. Y en los lugares en donde el grupo o persona se desplaza, estará siempre presente la importancia de mantenerse alegre, de estar bien o de estar con salud. Con esta autora en particular trabajaremos a continuación en la segunda parte de esta clase, ya que su trabajo, junto a otras investigaciones contemporáneas que realizaron investigaciones en Argentina con grupos MBA, nos permitirá reflexionar sobre cómo la sucesión de espacios por los que han transitado una persona, por los que se ha movido y ha circulado, constituye un bagaje de experiencias que se vincula con la posibilidad que tiene de conocer, de desarrollar un lenguaje, una forma de expresión y también toda una serie de características que son atributos destacados para los hombres y las mujeres vía y que deben desarrollarse desde etapas tempranas de la vida. Como recién mencionamos, durante las clases prácticas y para recuperar la dimensión de lo cotidiano, el momento de caracterizar a las poblaciones vía y la escala de su movilidad, leerán parte del texto de Elizabeth Pisolato, quien trabaja en 2 aldeas del litoral del estado de Río de Janeiro en Brasil, llamadas Araponga y Paraty-Mirim, junto a un texto de Cribos, Martínez, Pochettino, Remorini y Tevez, que trabajan en 2 aldeas de la provincia de Misiones, en Argentina, llamada Caguipotí, Flor de Monte, y Ibipitá, o Tierra Colorada. Este último trabajo tiene como antecedente las investigaciones realizadas por varias integrantes de un grupo de investigación, entre las cuales se encuentran varias investigadoras que fueron docentes de esta cátedra.
En la segunda parte de esta clase teórica, entonces, tomaremos el trabajo de tesis de una de ellas, de Carolina Remorini, que nos permitirá una caracterización del pueblo en vía guaraní en Argentina, tomando en consideración sus asentamientos, su organización social y política y cómo dialogan sus percepciones del ambiente y las actividades de subsistencia, vinculándolo con algunas ideas de Pisolato para identificar los desplazamientos en la vida de las personas que se resuelven como parte de las actividades diarias. Y para finalizar la primera parte de la clase y antes de visionar la parte 2, les invitamos a visitar este perfil de Instagram del Museo Huacurari. Allí encontrarán una colaboración de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata, las exhibiciones y actividades de difusión del Museo Andrés Huacurari de Posadas, Argentina.